Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por reconectarse. Solamente unos segunditos más y continuamos con nuestra sesión. Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a continuar entonces. Nada más terminamos este ejercicio y ya damos por finalizada la sesión de este día. Estábamos en el punto en que decíamos que estamos estudiando este caso en el que Rosetta está sosteniendo a Boo por medio de una cuerda y entonces necesitamos resolver en el caso en el que Boo y Rosetta están estáticas, es decir, bueno, está aplicando tanta fuerza a Rosetta a Boo de tal manera que no la está elevando ni la está dejando bajar en el preciso momento en que están ahí suspendidas y están quietas. En ese momento les interesa saber, por ejemplo, cuánta fuerza le tiene que aplicar Rosetta a la cuerda para mantener a Boo estática en esa posición, para que no se eleve ni descienda, se mantenga estática. Entonces la pregunta es, muchachos, ¿cuáles fuerzas están aplicadas en este momento sobre Boo? Dos. Tensión y peso. Dos. Ajá. Tensión y peso. Sería el peso de Boo, por una parte, el peso que tiene Boo, que la trae hacia el centro de la Tierra, vamos a llamarle el peso de Boo, y la otra sería la tensión, la fuerza que le está aplicando Rosetta, que se traduce en una tensión de la cuerda, para mantener a Boo en esa posición. Entonces, ya tengo las dos fuerzas. No hay más fuerzas porque Boo no está sobre el piso, no hay nada que la esté empujando hacia otra parte, ni jalando de otra parte. Entonces, son todas las fuerzas que tenemos en este caso. ¿Qué sigue en el procedimiento, muchachos? ¿Qué tengo que hacer para poder resolver? ¿Qué más? ¿Sacar el peso de Boo? Sería una parte, sí, pero ¿qué sigue en el ¿Graficar? graficar? O sea, hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre tengo que poner las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. En este caso, el cuerpo es Boo. El cuerpo en estudio es Boo, y entonces tengo que poner en este diagrama de cuerpo libre su peso. Y ese lo pondría ¿en dónde? ¿En qué dirección? ¿En el Y negativo? En el Y negativo, efectivamente, vertical hacia abajo, en el Y negativo aquí. Este sería el peso de Boo. Y es un ejercicio igual al anterior. ¿Y la tensión? En el Y positivo. En el Y positivo, muy bien. Y entonces, la tensión es esta. Y bueno, voy a recordar, muchachos, otra vez, voy a recordar que para que Boo no se desplace, porque esa es mi condición, que no se desplace, que se mantenga en esa posición, se debe de cumplir algo. Y ese algo se llama la primera condición de equilibrio. La voy a simbolizar así, la primera condición de equilibrio. Para asegurar que Boo no se desplaza, se debe cumplir la primera condición de equilibrio. Y esta primera condición de equilibrio matemáticamente se expresa así. Y dice que toda la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Pero como las fuerzas pueden ser aplicadas en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, pues eso se debe cumplir tanto en el eje X
como en el eje Y. La suma de fuerzas en X debe ser igual a 0, pero también la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Y repito la pregunta en este caso. ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicadas en el eje X? No Ninguna. hay ninguna. Una, no hay. En este caso tampoco hay ninguna fuerza en X. Entonces, pues me olvido de X. No hay nada que cumplir en X porque no hay fuerzas aplicadas en X. Entonces solamente se debe cumplir lo que pasa en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en Y? ¿Cómo expreso esta 2, una suma? negativa y una positiva. Una negativa y una positiva. Voy a expresar primero la positiva. Y la positiva es la tensión. Y luego la negativa es el peso. Entonces la positiva menos el peso que es negativo, el peso de Bu. Y esto va a ser igual. No hay más. Si tuviera más, pues sumaría las más que tuviera, pero no hay más. Como son todas las que voy a sumar, eso debe ser igual a 0 de acuerdo con esta parte de la primera condición de equilibrio. Y de aquí, bueno, pues de aquí puedo sin ningún problema determinar cuánto vale la tensión otra vez. Si despejo de aquí, ¿cuánto vale la tensión? ¿A qué va a ser igual? A 490,000. Antes de eso, ¿qué le hago a esta W? Pasa positivo. Masa positivo al peso de Bu. Voy a recordar nuevamente que el peso de Bu, ¿cómo lo calculo? Voy a escribir aquí. Tensión va a ser Por igual al peso. 980. Ajá, sí. Va a ser la masa de Bu. Es esta que tengo aquí. Por la aceleración de la gravedad. En este caso, la masa de Bu es de 500 gramos. ¿Y cuál es el valor de aceleración de la gravedad que debo de usar? 980. 980, ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Muchachos? ¿Qué unidades? Centímetros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, gracias. Centímetros por segundo cuadrado. Y si hacemos esa operación, me dicen que da, ¿cuánto? 49,000. No, 490,000. 490,000. 490,000, ok, 490,000. Y esos son gramos, centímetros, segundo cuadrado. ¿Y eso cómo se llama? Dinas. Dinas. Entonces, para que Bu se mantenga en esa posición, no se desplace hacia arriba, hacia abajo, se mantenga quietecita en esa posición, Rosetta tiene que aplicarle una fuerza de 490,000 dinas, que desde luego se va a reflejar en esa tensión en la cuerda, de 490,000 dinas. Y eso, muchachos, expresado en newtons, ¿cuánto sería? 4.9 newtons. Ajá, muy bien, sería 4.9 newtons. ¿Alguna duda de dónde salió esto? Muchachos, No, profe. ¿no? Recuerden que para pasar de dinas a newtons hay que dividir entre 100,000, perdón, o 10 a la 5. Si dividimos con 190,000 entre 10, entre 100,000, ¿no es cierto? Entre 100,000, me da 4.9. La otra es que podemos pasar esta masa a kilogramos, me daría 0.5 kilogramos, y lo multiplicamos por 9.8, pues de ahí salen también estos 4.9. Entonces puede ser de las dos maneras, para pasar de dinas a newtons o para calcular directamente newtons. Pero bueno, aquí lo interesante aquí es que tenemos que considerar, siempre que vamos a resolver un problema de estática, que se cumpla la primera condición de equilibrio, es decir, que el cuerpo no se desplace, y eso siempre se debe cumplir, que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. De ahí encontramos la pista y el procedimiento para resolver esto. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Vamos a hacer más ejercicio al respecto, pero van a ir subiendo de tono. Pero hasta aquí, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Vale, pues si no hay más dudas, yo creo que la vamos a dejar aquí. Nada más permítanme, déjenme
registrar la participación del día de hoy. Porque si no, luego se me va. Muchachos, regálenme su apellido. Martínez Olvera. Martínez. ¿Martínez qué, perdón? Olvera. Olvera, ok. ¿Y más? Marín Gómez. Marín, ok. ¿Alguien más? Sánchez Vidal. Sánchez Vidal. Ok. Ramírez Castillo. Ramírez Castillo. Ramírez, ok. ¿Quién más? Gómez Muñoz. Gómez. ¿Alguien más? Silva Lara. Ruiz Rojas. Luis. ¿Quién me falta por ahí, muchachos? Carrasco García. Ok, Antonio, gracias. ¿Alguien más? Creo Cruz. Diría yo. Bien, ahí está registrado. ¿Alguien me falta, muchachos? Parece que no. Bueno, pues entonces ya está, muchachos. No sé por qué no han nacido estos, ya deberían de estar eclosionando, pero hasta ahí, muchachos, la clase del día de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que deseen agregar? No, profe. No, profe. Vale, entonces nos vemos en la siguiente. No olviden registrar su asistencia, muchachos. Que tengan excelente día, cuídense mucho. Nos vemos. en la Sí, profe, siguiente. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Buen día. Linearse para todos. Gracias.